Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Nosotros tenemos aquí en nuestro estudio, dándole esa cordial bienvenida al abogado César Alcántara, quien es presidente o coordinador nacional, mejor dicho, ¿verdad?, de esos abogados que decidieron apoyar al presidente Leonel Fernández. Después nos contará también qué hicieron ellos, ¿verdad?, en su aporte para los 2 millones y contando que hizo el presidente Fernández el pasado fin de semana. Así que una cordial bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, buenos días, gracias a usted por invitarnos, estamos a su disposición. Bueno, usted sabe que ahí hay una realidad ahora mismo en el tema de lo que son todas estas decisiones del Tribunal Constitucional que definitivamente y de la misma Junta Central Electoral que compete inmediatamente un análisis de parte de los partidos. El Tribunal Constitucional ha anulado lo que es el numeral 3 del artículo 45 de la ley 3318 y en esta ocasión podría parecerse como que esta ley va desmontando algunos procesos y algunos pasos que ya hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Como abogado, lo primero es qué opinión le merece esta nulidad de este numeral en este artículo. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de referirnos a ese tema, sí, que es lo último que tenemos en materia constitucional. El expresidente Leonel Fernández, como ustedes recordarán, había advertido en muchas ocasiones, y nosotros también, de que el modelo de primarias o el modelo o la forma o el método de elección de los candidatos de un partido no podía imponerse por ley, porque violaba la democracia interna de los partidos políticos. En ese momento se causó cierto revuelo y se entendía que el doctor Leonel Fernández le estaba rehuyendo a una convención interna con el padrón cerrado, y en fin, se hicieron muchas conjeturas. Sí. Nosotros lo que establecíamos era simplemente que la democracia interna de los partidos políticos había que preservarla y que elegir a los candidatos de cada partido es un derecho exclusivo de los miembros de ese partido, porque los partidos políticos son asociaciones que se rigen por una ley especial. Entonces se decía que si usted no es miembro de un partido, es porque usted no simpatiza con los lineamientos de ese partido, con los principios de ese partido, con la ideología de ese partido. Pero la ley habría para que le eligiera los candidatos. Usted no hace nada para que ese partido se mantenga funcionando. Entonces, si usted no es parte de ese partido, ¿cómo usted puede tener el derecho a elegir los candidatos que ese partido va a presentar? Esos eran los argumentos básicos del presidente Leonel Fernández, y hoy el Tribunal Electoral lo confirma, declarando inconstitucional el párrafo tercero del artículo 45. El Tribunal Constitucional, sí, dicho sea de paso, una decisión, o sea, que ya no es refutable, o sea, porque la ha evacuado el Tribunal Constitucional. Claro, eso es definitiva, es definitiva. Entonces ahí se comprueba una vez más que el doctor Leonel Fernández y nosotros teníamos la razón. No se le puede imponer a los miembros de un partido, mediante una ley, la forma y el método de ellos, como asociación, elegir a sus candidatos. El PLD, para darle cumplimiento a la ley, sí, se abocó a convocar a sus organismos, porque la ley establece que le compete al órgano superior, y determinó de manera errada la ley que el órgano superior del PLD es el Comité Central, cuando no es así. Por eso nosotros decíamos... ¿Y quién es el órgano superior del Partido de la Liberación El Dominicana? órgano máximo del PLD, sí, es el Congreso. El Congreso, que se reúne una vez cada 5 años. El Comité Central... Y que se reunió no hace mucho, ¿verdad? O sea, no, o sea, es reciente la reunión que había hecho. Entonces, ¿qué hizo la ley? ¿Qué fue lo que vino a hacer la ley 3318? Que modificó los estatutos del PLD, sí, en 2 aspectos. Primero, le dio categoría de organismo superior al Comité Central, que no lo es, y también lo modificó en el sentido que alteró la forma de elección del candidato o de los candidatos en este partido. Nosotros tenemos en los estatutos la forma de elección, que es a través del padrón cerrado. Solo los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. La ley lo modificó, sí, modificó nuestros estatutos, y por eso el PLD decidió entonces acogerse a las elecciones primarias abiertas. Ahí hay un punto importantísimo, que creo que es el gran debate de ahora en adelante en la opinión pública y dentro del mismo PLD. Ya el PLD
se abocó a hacer la transformación, ese cambio que le obligaba Sí. la ley. Estaba obligado por ley. Por ley, claro. Pero aún todavía, si no me equivoco, hay una comisión en el tema de los estatutos, ¿verdad? Exactamente, ¿O ya sí. se concluyó esa parte? No, no se ha concluido. Entonces, esos estatutos ya no van a ser, ya no es necesario que sean remodelados, o sea, que sean modificados. Exactamente. Porque ya ahora el Tribunal Constitucional ha quitado esa necesidad. Exacto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Legalmente, el PLD, la reunión que hizo, donde había muchísima tensión dentro del partido, que si Leonel, que si Danilo, que si Reinaldo fue que tuvo que conciliar para que pudieran llegar a hacer lo que la ley mandaba en ese momento, ahora ya esa acción, ¿cómo queda? ¿Queda nula? ¿Es necesario seguir modificando los estatutos? ¿No es necesario? O sea, ¿qué va a pasar? Porque ahora le crea una situación de crisis al mismo PLD con el poco tiempo que tiene ya para poder elegir autoridades internas. Sí, por suerte, el PLD es el partido más maduro que tiene la República Dominicana. Y cualquier situación de crisis en el PLD se resuelve fácilmente. ¿Y por qué? Se resuelve porque nosotros, como partido, tenemos ya una experiencia amplia en la política, en el manejo del Estado, en el manejo del partido y en el manejo de crisis. Por algo el PLD es el partido de mayor aceptación en la República Dominicana y es el partido que los dominicanos prefieren que siga gobernando. Según las últimas encuestas. Entonces, el PLD está obligado ahora a adecuar su situación a la nueva sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué hará? No sabemos. Es posible que si hay tiempo, las opciones serían dejar los estatutos como están, que las elecciones primarias sean con el padrón cerrado del partido, los o modificarlo. ¿Cómo están? Porque asumimos que la modificación que se intentó hacer no se materializó. Se formó una comisión para adecuar los estatutos a la ley. ¿Esa comisión todavía no ha rendido informe? No se ha hecho la modificación. Unos estatutos no se modifican tan rápido. Ajá. Para usted modificar los estatutos de un partido, debe hacer consultas, no solo a las bases. Sí. Debe conocer bien la ley, consultar la ley. No se ha hecho. Entonces ahora nosotros tenemos las siguientes opciones. Si no se ha hecho, entonces todavía no hay nada que devolver. No hay nada. Simplemente lo que quedaría sin efecto sería la comisión que se formó para modificarlo. ¿Podría ser? Pudiera ser, Esa es pudiera ser, pero es posible que los estatutos se modifiquen y nosotros adoptemos ya de manera institucional las elecciones primarias abiertas. Es posible. O es posible que nos quedemos con el padrón cerrado del partido. Pero sea cual sea, el PLD es un partido maduro y le buscará la solución a eso. El lunes el comité político se va a reunir, no para tratar ese tema en principio, sino para tratar otro. Le cambia la agenda a ese pero tema. Puede incluirse en agenda y usted puede estar segura, y el pueblo dominicano, que para el Partido de la Liberación Dominicana eso no es ningún obstáculo, ningún problema. ¿Y eso no le genera ninguna crisis a nivel jurídico? No, que en el PLD es un partido demasiado maduro. Fíjense que en cada reunión del comité político que se convoca, muchas veces se crean expectativas sobredimensionadas. Y la oposición se frota las manos pensando que en esa reunión del comité político, el comité central, las sillas saldrán volando, las ventanas serán rotas. Y resulta que en 7 u 8 minutos el comité político se pone de acuerdo y frustra las expectativas de la oposición, que espera grandes desórdenes, desavenencias, discordia, y no sucede. Entonces, en este caso, los dirigentes del PLD, todos experimentados y maduros, se reunirán y el comité político tomará su decisión. Eso a mí particularmente, como PLDista y leonelista, no me causa ninguna preocupación. Pero mire, tomando en cuenta que usted dice que el PLD, o sea, es fríamente calculado todo y que nada altera la normalidad ni nada de eso, yo le respeto su opinión, pero en el caso particular se tiene la expectativa de que el lunes no sea un día tan tranquilo y con tanta quietud como sabe ser, tomando en consideración que hay unos rumores por ahí de unos Twitter que manda Ventura Camejo y dice que él va a someter, o sea, dentro de lo que es esa reunión del comité político, de que el presidente Danilo Medina sea presentado como candidato presidencial para las elecciones del 2020 para que pueda concurrir en las internas de ese partido. Entonces aparenta ser, y eso son fuentes, ¿verdad?, que le informan a uno, que el presidente Leonel Fernández tiene su maleta lista para simplemente, inmediatamente se plantee eso, pues salir del PLD. Usted como leonelista, como representante de ese frente de abogados, ¿qué opinión le merece esta parte? A veces
los medios de comunicación Sí. en este país acostumbran a crear expectativas sobredimensionadas. ¿Es sobre expectativa? Muchas veces para generar Sí. audiencia y cosas así. Yo no entiendo cómo usted puede presentar o solicitarle a un organismo como el Comité Político que se inscriba una candidatura en una comisión electoral, me imagino que es para que se inscriba el compañero Danilo Medina en la comisión electoral del partido, cuando tiene un impedimento constitucional. Eso no. El comité político, ¿usted entiende que no se, jurídicamente sabe que no puede abocarse a eso? Pero es que es un contrasentido. El comité político no puede aceptar un desaguisado de esa magnitud, porque si usted lo inscribe en la comisión electoral y luego, suponiendo lo inscribe en la Junta, ¿puede la Junta aceptar una candidatura de un ciudadano que tiene un impedimento constitucional? ¿O puede una comisión electoral inscribir a una persona que tiene un impedimento constitucional? Eso es un ejercicio hasta elemental de la lógica política y de la lógica racional, que eso es imposible. Ahora, si usted logra levantar el impedimento que tiene el compañero Danilo Medina, ya estamos hablando de otra cosa. Pero resulta que el comité político en pleno suscribió un acuerdo en el 2015 y ese acuerdo fue homologado por el Tribunal Superior Electoral. Y la ley establece que las convenciones válidamente formadas tienen fuerza de ley entre las partes. ¿Quiere decir eso? Que para usted... No había escuchado a nadie darle ese dato, darle ese matiz al tema del acuerdo. ¿Significa que ese acuerdo está validado por el tribunal? Fue homologado por el Tribunal Superior Electoral y está firmado por todos los miembros del comité político, incluyendo al compañero Danilo Medina y al doctor Leonel Fernández. Entonces, para usted plantear, ese acuerdo es ley entre las partes. Sí. Es ley, es una convención válidamente formada. Y la ley establece que las convenciones válidamente formadas tienen fuerza de ley entre las partes que la suscriben. Okay. Entonces, lo primero que el comité político tiene que hacer es desconocer ese acuerdo. Y yo he establecido muchas veces que hay que tener mucho valor para que un miembro del comité político levante la mano en una reunión y plantee el desconocimiento de ese acuerdo. Desconocer ese acuerdo implica prácticamente una división ipso facto del Partido de la Liberación Dominicana, porque los acuerdos se firman para cumplirse. Se supone. Y en el 2015 se firmó ese acuerdo, es un pacto solemne, homologado por ante el Tribunal Electoral. Entonces, ¿cómo usted, cuando llega el momento de darle cumplimiento a ese contrato, a ese acuerdo, pretende desconocerlo? ¿Debe la otra parte que se va a sentir afectada por su desconocimiento cruzarse de brazos? Entonces la pregunta es, si eso fue homologado por el Tribunal Electoral, en el caso particular, jurídicamente, ¿qué le podría corresponder a la facción afectada en el caso del desconocimiento de este acuerdo? Bueno, nosotros, la parte afectada, pudiéramos, en caso de que la otra parte pretenda desconocerlo, nosotros tenemos vía de recurso para eso, porque para eso aquí hay un Tribunal Superior Electoral. Y desmenúceme un poquito eso, ¿cuáles son esas acciones que se podrían tomar? Bueno, lo primero a nivel del Tribunal Superior Electoral. Bueno, lo primero que ese acuerdo es un pacto que vincula al comité político, en donde están establecidos una serie de puntos, un pacto de 15 puntos. Si la otra parte pretende desconocerlo, el doctor Leonel Fernández y nosotros vamos a actuar por la vía legal correspondiente. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer, lo deberíamos hacer. Por eso es que yo planteo que no es posible plantear eso en el comité político. Y quien esté pensando eso, y como usted dice, Ventura Camejo. Sí, mandó, no es un asunto de nosotros personal, él lo hizo públicamente. Antes de inscribirlo al compañero Danilo Medina, tiene que desconocerse ese acuerdo, porque el compañero Danilo Medina no puede ser candidato en el año 2020. No solo porque lo prohíbe la Constitución, sino porque él suscribió un acuerdo y se comprometió a ello. Esa es la sencilla razón por la que no puede. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, ahí ese tema de que el presidente Danilo Medina no puede, y vemos los choques que ha provocado la ley 3318, la ley de partidos, también la siguiente que se aprueba recientemente, la ley de régimen electoral, vemos que parece como que se hicieron muchas acciones a la prisa, sin tomar en cuenta
aquellos detalles que chocaban y cercenaban los derechos constitucionales de los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, el PLD se lleva la mayor parte, porque el PLD tiene mayoría en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ustedes como PLDistas también saben que ese lastre en la historia le va a ir quedando. Que después se diga que fue entre leonelistas y danielistas el desacuerdo, mientras tanto eso se llama PLD. El Congreso del PLD es el que ha creado estas leyes inconstitucionales. ¿Tienen ustedes alguna percepción y sabrán el peso que le va a quedar en la historia de que en esta ocasión ahora, con el impedimento que el mismo presidente Danilo Medina tiene en la Constitución, se trate de hacer una nueva modificación para poder lograr que él sea candidato nueva vez? Bueno, en primer lugar, aunque nosotros somos mayoría en el Congreso, la oposición tiene una buena representación de diputados. Sí, así es. Sobre todo en la parte de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, y las leyes se discuten en comisiones. Es decir, la oposición está representada en el Congreso y en el cuerpo legislativo, y está representada en el Consejo de la Magistratura. La oposición tiene representación en todos los órganos del Estado que debe tener representación. ¿Qué está pasando? Que tenemos una oposición extremadamente irresponsable, que aprueba una cosa en el Congreso y luego sale a la luz pública o a la opinión pública a decir otra cosa. Okay. Entonces, si las leyes que se aprueban tienen algún vicio de inconstitucionalidad, solo hay que recurrir ante el Tribunal Constitucional. Usted no puede, abusando de ciertas libertades del Estado de Derecho que tiene la República Dominicana, comenzar a desacreditar todas las instituciones, sencillamente porque usted cree que le puede sacar beneficio político a eso, o cree que puede dañar al gobierno con eso. Entonces tenemos una oposición que se ha especializado en desacreditarlo todo, desacreditar al gobierno, desacreditar a los funcionarios, pero las acciones que está tomando el Tribunal Constitucional, o sea, le está tomando porque tanto la misma oposición como el mismo PLD cometieron sus errores al aprobar la ley. Pero ¿cuáles errores? Pero ¿cuál error? Y este mismo del de la cúpula de los partidos. Y el tema del arrastre. O sea, esos son leyes, o sea, totalmente contradictorias a la Constitución, y le están aprobando tanto a la oposición como el PLD. Muy bien, pero gracias a Dios tenemos un Tribunal Constitucional. Es que nosotros no podemos hacer una crisis de cualquier cosa. ¿Cómo así? Explíqueme esa parte. Sí, esa parte de la ley de partido, nosotros establecíamos que no se le puede imponer a los partidos políticos. Eso lo decía la facción del presidente Leonel Fernández. Muy bien, se aprobó así. Ya el Tribunal Constitucional corrigió esa desviación. Bueno, pues acomodar los instrumentos de los partidos a esa nueva disposición. La parte del arrastre. Sí, que la Junta Central Electoral lo tomó, yo no diría literal, o sea, lo acomodó a una parte. Bien, pero ¿qué resulta? Que la ley establece el voto preferencial. No es la Junta Central Electoral que se lo ha inventado. Ahí está la ley 157.13 que establece el voto preferencial. ¿Y qué dice la ley que establece el voto preferencial? Que en aquellos lugares donde haya circunscripciones, ¿verdad?, el ciudadano que vota por un diputado o diputada de su partido, ese voto se le sumará al candidato a senador de ese partido por esa provincia. La Junta Central Electoral. La interpretación es correcta, la de la Junta Central Electoral. Pero claro, es que lo establece la ley que instituye el voto preferencial. La Junta Central Electoral no se lo ha inventado. Entonces tenemos un partido y una oposición que yo digo desesperada. ¿Están desesperados los políticos de la República Dominicana? La oposición. Aquí hay una oposición dispersa. PLD no. No. El PLD está tranquilo. Porque el PLD no necesita hacer ninguna maniobra para ganar las elecciones. Aquí hay una oposición. ¿Y su crisis interna que tiene el PLD? Oiga, ¿eso es una realidad? Aquí hay una oposición desesperada, jugando, como yo le llamo, a la venezolana. Es decir, a crear una crisis nacional en todos los órdenes. Ha comenzado y ha centrado su objetivo en desacreditar a la justicia. Es corrupción, impunidad. Y tiene un discurso donde la justicia aquí no sirve. La justicia es corrupta
tiene un discurso de desacreditar a los funcionarios públicos, desacreditar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, desacreditar al presidente de la República, desacreditarlo todo y a todos. O sea, es una crisis total. Aún aprueben, levanten la mano y aprueben en el Congreso ciertas leyes, luego salen a la opinión pública a criticar lo que ellos mismos han aprobado. Entonces, esa oposición que está desesperada, no se da cuenta que no crece, no es por el PLD que no crecen. ¿Y por qué que no crece? ¿Usted sabe por qué que la oposición dominicana no crece? ¿Por qué? Porque no ha logrado convencer a la población de que están aptos para gobernar la República Dominicana. ¿Cómo? Y es lo que ellos no se dan cuenta. Ellos piensan que no crece por el PLD, por el clientelismo del PLD, por la corrupción que hay en la justicia. No, la oposición no crece porque la población no está confiada en que ella está capacitada para gobernar. Y cuando usted habla con ciertos empresarios vinculados a la oposición, ellos mismos se lo dicen. La oposición no puede gobernar este país. Y yo le voy a preguntar algo. Eso yo le iba a decir ahora, o sea, cuando usted me dice a mí que la oposición no puede gobernar el país, precisamente la crisis no solo la tiene, y eso es a mi juicio como comunicadora, ¿verdad? La oposición, creo que también el Partido de la Liberación Dominicana tiene una realidad y un choque de trenes ahí dentro, independientemente de que mañana el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández salgan dándose besitos y abrazos, mientras tanto, la verdad es que ellos tienen su crisis interna. Pero sí, me gustaría también, para aprovechar también el espacio, que circunscribirnos a esa parte de lo que fue la presentación de fuerza del presidente Leonel Fernández el pasado fin de semana. Ustedes participaron por allá, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, me gustaría saber, además del tema de la oposición, internamente, hay una oposición dentro del Partido de la Liberación Dominicana, claro, y hay una disputa por el poder, eso es innegable. En el caso particular, ¿entiende usted que con esa demostración de fuerza que dio el presidente Leonel Fernández, le pone también un stop al presidente Danilo Medina en su posible intención, cosa que no ha dicho, ¿verdad?, de poder reformar una constitución para volver a postularse como presidente nueva vez? Bueno, nosotros el 5 de mayo, en el Estadio Olímpico, el pasado domingo, dimos una demostración de fuerza, de contundente, de lo que es el liderazgo del compañero Leonel Fernández. Han surgido muchas críticas y comentarios negativos de la actividad, que seguro usted lo ha escuchado. Sí, claro. Pero como tiene su parte positiva, tiene su parte nosotros negativa. No nos vamos a referir a esos comentarios, simplemente lo que nosotros deseamos es que la oposición o cualquier líder político haga eso mismo en el Olímpico. ¿Aterrorizó eso al equipo de Danilo Medina? ¿Cree que Leonel tiene las fuerzas para ir en esta ocasión? Bueno, fíjese, que no le va a permitir que modifiquen una constitución. Nosotros nos propusimos llevar 200,000 personas al Estadio Olímpico. Y solo en guaguas, confirmado por nosotros y verificado, llevamos 120,000. ¿Por qué grupo? No, a la actividad del Olímpico. Okay. Yo digo nosotros, la estructura del compañero Leonel Fernández. Okay. El Estadio Olímpico puede coger 50,000, 60,000 personas. Nosotros en guagua, certificados y verificados, llevamos 120,000 dominicanos, sin incluir los que fueron por sus propios medios, en vehículos privados, en guaguas que no fueron contabilizadas por nosotros, los que fueron en el metro de Santo Domingo, en fin. Nosotros calculamos que cumplimos satisfactoriamente con las metas. Ese acto selló definitivamente la unidad y el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández como candidato. El PLD no tiene otra opción que no sea presentar a Leonel Fernández en el 2020. Es la única opción ganadora sin ningún problema. Por eso es que yo le digo que esa supuesta crisis a veces magnificada es más bien magnificada por la oposición, sí, que lo real. El compañero Danilo Medina y Leonel Fernández son hermanos. ¿Cómo? Son hermanos. Ay, pero mire, yo he tenido gente ahí sentada que dice que ellos no son tan compinches, Hay ¿no? una hermandad de más de 40 años. Y los hermanos a veces los hermanos no se ponen de acuerdo en algunos temas y en algunas cosas. Y usted lo ha visto, usted lo ha visto.
Entonces, esa hermandad, usted verá que se pondrá de manifiesto pronto, se darán un abrazo y se levantarán las manos. Ellos se levantan las manos, pero siguen guapitos, ¿eh? Así que de todas maneras, le vamos a agradecer muchísimo que nos haya acompañado en este espacio y que haya podido pues compartir esas opiniones, sobre todo con relación a estas decisiones jurídicas que se están tomando en las altas cortes de la República Dominicana, que de una manera u otra vincula a toda la sociedad dominicana, pero también incide en el proceso electoral del año 2020 y de manera muy directa en la vida de los partidos políticos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Están abiertas las puertas para que podamos seguir conversando sobre estas propuestas, tanto del Frente de Abogados del presidente Leonel Fernández, como también con esas opiniones jurídicas sobre las decisiones de nuestros tribunales. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad y hacerle un mensaje final a los compañeros del partido a que mantengan la calma. Sí, los que PLDistas, el PLD no se está cayendo a pedazos. No, el PLD no se está cayendo a pedazos ni se va a caer. Y el PLD tiene las elecciones ganadas de antemano. Tiene el mejor candidato que pueda tener partido alguno, tiene la mejor estructura política, tiene la experiencia en sus dirigentes acumulada que no la tiene nadie. Entonces nosotros lo que tenemos es que administrar nuestra crisis interna adecuadamente y esperar las elecciones. Nosotros no necesitamos hacer más nada para ganar en el 2020. Bueno. El compañero Leonel y el compañero Danilo Medina, como buenos hermanos que son, se pondrán de acuerdo en su momento y usted verá al PLD unificado en las calles. Después lo traeremos a usted aquí para que usted nos explique sobre el tema de la unidad y el proceso de la campaña. Muy bien, Así muchas que muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. También gracias a ustedes. Bye, bye.